Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Marta Valero, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Mi nombre, como se los dije, Marta Valero. Este programa se llama Locutores, el poder de la voz. Agradecerle, por supuesto, a nuestra presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Rosalía Buaún Sánchez, las facilidades prestadas para la realización de este extraordinario programa que el próximo mes de junio estaremos cumpliendo un año al aire. Y agradecerle, por supuesto, que aunque anda por ahí, está enfermo, a Carlos Báez, el Caimán, por supuesto. Y hoy que nos está apoyando, aquí está, es el oso. Así es que Alex Roa nos está acompañando hoy, nos está haciendo el soporte técnico. Así es que, pero hoy tenemos un invitado de lujo que se dice fácil, más de 7, ¿no? Más de 7 décadas y que el día de hoy esté compartiendo con nosotros aquí. Así es que, pues él es Juan Pablo O'Farrill, un pionero en la radio de México. Y le voy a hacer muy breve su semblanza porque yo quiero aprovechar el tiempo para poder platicar con él, porque no nos va a alcanzar la hora para poder tener todas las experiencias y todas las anécdotas que nos puede compartir. Pero Juan Pablo Farril es un pionero en la historia de la radio en México. Comenzó a trabajar en la XEW a finales de 1956, 26 años después de la creación de La Voz de la América Latina desde México. Su carrera ha sido marcada por su dedicación y su habilidad para narrar deportes y eventos importantes. O'Farrill ha sido reconocido por su trabajo en la radio y ha dejado una huella significativa en la industria. Y ahí estamos viendo sus fotos y si nos las puedes ir compartiendo ahorita que estemos en la entrevista, yo quiero ya darle la bienvenida a Juan Pablo O'Farrill. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias, Marta. Es un honor estar aquí en tu programa lindo, El Poder de la Voz, que es tan importante en estos momentos, el poder de la voz. Te agradezco tu invitación y estoy a tus órdenes, como siempre. No, yo lo sé y te quiero mucho y somos cumpleañeros de noviembre, siempre coincidimos aquí, ahí en la asociación, que ahorita te encuentras tú ahí precisamente en la Asociación Nacional de Locutores de México, exactamente ahí, y somos cumpleañeros de noviembre y coincidimos generalmente en esa fiesta de fin de mes de todos los compañeros del mes de noviembre. Es un honor porque la Asociación Nacional de Locutores estuvo enfrente de la XW en ayuntamiento durante muchos años. Fue para mí otra casa. Soy miembro honorario de esta hermosa casa y la quiero mucho. Sí, y has hecho tantas cosas, Juan Pablo, por todos los locutores, y para mí es un honor, como te lo reitero, que estés aquí, pero vamos a aprovechar el tiempo porque, pues ese Juan Pablo de 14 años que llegó a la XW, platícanos la historia para los que no la conocen, que sepan cómo comenzó esta trayectoria tan hermosa de más de 70 años. Mira, es una historia muy hermosa que me pongo con un recuerdo del corazón, se me agita. Empecé a los 14 años a raíz de la muerte de mi padre. Mi padre fue cofundador de la XW en 1930 con don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Al morir mi padre, don Emilio Azcárraga Vidaurreta me dio trabajo en la XEW a los 14 años como operador de radio. Fui toda mi vida operador de radio hasta la fecha y siento un gran orgullo haber empezado en la Catedral de la Radio en México, que ha sido y será siempre la XEW. Claro, pero también platícales que a ti te preguntaron qué querías ser, en qué área querías trabajar, y tú dijiste operador. Exactamente, porque la televisión empezaba en los años 52, empezaba sus pininos, y un compañero de cerca de la empresa era operador, y cuando me dijo el señor Domingo que quería yo trabajar, le digo, quiero ser operador de radio. Perfecto, dice, ve a ver a Amalia Gómez Cepeda y para que empiece a trabajar y aprender de los grandes maestros de aquella época. Porque como tú sabes, Marta, en ese tiempo no existía la televisión, apenas empezaba, y todos los programas no existían las grabaciones, no existía, todo era en vivo.
La W Claro. empezaba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Todos los programas eran en vivo. Era maravilloso y sobre todo que tú eras parte de todo eso, Juan Pablo, eras parte de todo eso. ¿Y cuántos programas no estuviste? O sea, tu habitación estaba ahí en el estudio, cualquiera de los dos era tu recámara porque prácticamente vivías ahí todo el día. Exactamente, o sea, yo tenía turno a veces de las 6 a las 12 de la noche, de las 6 a las 12 del día, de las 12 del día a las 6, o de las 6 de la noche a las 12 de la noche. Me tocó trabajar con todos los grandes géneros de la música, de la locución, de los programas, de los controles remotos, tantas y tantas vivencias que me tocó vivir desde los 14 años, aprender de los grandes maestros de la radio de aquel entonces, estar aprender del gran ingeniero Guillermo González Camarena, que fue el que descubrió la televisión a colores, fue el jefe de operadores de la XW. ¿Fue tu jefe? Fue mi jefe, fue jefe de operadores de la XW. Wow. Entonces, toda la gente los locutores de aquella época eran eran un prototipo. 900 del cuadrante estaba la XW. ¿Cómo se identificaba? Pues sus grandes locutores. La forma de hablar, la cultura y la presencia era importante para estar en la catedral de la radio que era la XEW. ¿Cómo era ver desfilar a grandes estrellas, a grandes locutores y que tú fueras el operador de ellos, mi Juan Pablo? Porque o por ejemplo, ahorita que está el oso aquí, uno necesita el operador. Yo siempre reconozco a los operadores y en este caso te lo reconozco a ti, aunque no haya yo trabajado contigo, no hemos trabajado en conjunto, pero siempre esa parte en ese entonces sobre todo era importantísima, la parte del operador junto con el locutor. ¿Cómo era trabajar con grandes locutores, con grandes cantantes, con grandes actores? Fíjate que un operador en ese tiempo, ahora un operador en estas épocas, nomás hace una sola cosa. Y nosotros no, nosotros éramos versátiles. Hacíamos controles remotos, hacíamos efectos de sonido, hacíamos efectos de musicalizaciones, entrevistas. El operador en ese tiempo era un todólogo. Hacíamos todólogo, claro, por supuesto. Éramos de todo, y hacíamos radionovelas, hacíamos controles remotos, trabajábamos. Yo tengo muchos años trabajando con Agustín Lara de su Casa Blanca en Veracruz. O sea, todos esos grandes personajes que me tocaron a mí vivir, conocerlos personalmente, pues que son leyendas ya. Pero para mí es un orgullo haber trabajado con todos ellos, ¿no? ¿Cómo era la radio cuando comenzaste esa magia? Porque esa magia sigue en el aire, que se ha ido expandiendo ya con redes sociales a lo largo de los años, mi queridísimo Juan Pablo, pero esa magia que se vibraba y que se vivía, sobre todo en las instalaciones de la XEW, era fantástica. Mira, esta foto que tengo yo aquí, cuando empecé yo a los 14 años, wow. es fabulosa porque como la ves ahí, ahí está, ahí está. Así empecé a los 14 años. Eras un niño, Juan Pablo. Sí, un adolescente que me tocó estar, me tocó enseñar esta foto también. Wow. Cómo manejaba yo los aparatos. Como siempre. Los aparatos. Y esta foto son de diferentes etapas, ¿no? Es una foto ya más reciente. Y esta última foto que tengo es cuando trabajaba yo en las radionovelas. Ajá, wow. Era un chamaco, como ves, en la etapa de las radionovelas. Pues, me da mucho orgullo que me preguntes todo eso porque siento emoción haber estado en esa época, porque la W trabajaba todos los géneros, desde las orquestas, los mariachis, los compositores, los tríos, una amalgama de todo el arte de la XW. Que no tenías una cosa, había otra, si no había otra. Los programas eran en vivo. Me tocó trabajar toda la vida con Kikri, Gabilondo Soler,
que a la fecha tengo muy amistad con sus hijos, y con Ferrusquilla, que trabajé muchos años con él, tantos y tantos personajes que me tocó a mí vivir, que iban a mi casa inclusive, iban a mi casa porque me hacía amigo de ellos. Claro, exacto, nacieron muchas amistades, definitivamente. Toda esa gente, las grandes orquestas, Juan García Esquivel, todavía tengo amistad con su familia, con Acerina, me tocó trabajar con Pérez Prado, con esas leyendas, que ya son leyendas de la música en México. Trabajaban en W. Yo tenía un programa que se llamaba Rico Vacilón, que estaban todas las mejores orquestas de México, estaban en ese programa. Acerina, Pablo Etán Ruiz, Enrique Jorrín, la Orquesta América, Benny Moreto, todos estaban en ese programa. Esa gente que tú oíste hablar de aquellos importantes de ese género tropical fue importantísimo. Como el género de los tríos que me tocó trabajar. Yo tenía un programa que se llama Tríos de México, con los mejores tríos de México. Y me hacía amigo de todos, de los dandies, de los tecolines, de los delfines, de los haces, de los tres caballeros. Era un programa importantísimo. De todos. De todos. Eres bien conocido y reconocido en el medio. ¿Y cuál fue tu primera anécdota de haber cometido algún error, Juan Pablo, cuando ibas comenzando como operador? Algo que hayas hecho, o sea, yo para basarnos en esa parte de tus inicios, una anécdota curiosa que tengas por ahí. Yo tengo muchas, una de las conocidas que he platicado, les da mucho gusto. La W era la capital, era el centro, era el punto de cuando vino un presidente extranjero a México, íbamos nosotros a recibirlo al aeropuerto, o a la Cámara de Diputados, o al Palacio Nacional y a la embajada. En ese momento me tocó a mí ir a recibir al presidente Charles de Gaulle. Charles de Gaulle era importantísimo en esa época. Y Charles de Gaulle tenía ya como 5 atentados y fuimos a entrevistarlo ahí en la Cámara de Diputados en las calles de Donceles. En las calles de Donceles había un escalón para entrar a la Cámara de Diputados en las calles de Donceles. Entonces un locutor, Álvaro Gálvez y Fuentes, me decía: Pablo, cuando venga el presidente me das el micrófono. Entonces me dio el micrófono, me lo guardé en la cintura para poder, cuando llegara, pues dárselo al locutor para que lo entrevistara o narrara, ¿no? Y en un momento llegó el carro de Charles de Gaulle, se bajó y me dice: Álvaro, el micrófono. Entonces hago ese movimiento y todos los de la seguridad de Francia y todo eso me ven y se abalanzan sobre mí. Wow. Y rodamos la escalera porque creían que iba yo a sacar una pistola para matarlo al señor. Claro. Pero no, iba yo a sacar el micrófono para dárselo a Álvaro Gálvez. Para la entrevista. Y me dicen los muchachos, con esas palabras, hubiéramos dado un balazo exactamente, el señor ya tiene 5 atentados. ¿Cuántos años tenías ahí, Juan Pablo? Pues había tenido unos 18 años o 19 años. Sí, estabas muy chavito, muy joven. Sí, estaba yo aprendiendo de todos los grandes maestros de la locución y de la operación. Y otra de las anécdotas muy simpáticas, fuimos a una transmisión al bosque de Chapultepec, transmitíamos desde los kioscos de todas las bandas típicas de la Ciudad de México, y puse un cable de alta tensión con las bocinas y quemé todo el sistema de sonido del bosque de Chapultepec y me andaban buscando para meterme a la cárcel. Ya no lo digas, que te vayan a venir a buscar ahorita todavía. Tú ya no digas nada. Son cosas muy simpáticas que cuando tiene uno adolescencia, pues no sabe, y empieza a practicar y empieza a aprender. Claro. Y como comete unos errores, ¿no? Claro, por supuesto. Por eso te lo preguntaba, porque cometemos errores que a veces nos marcan y a veces se cuesta trabajo salir de ellos, pero hay que trabajar en ellos para poder mejorar, y en cualquier área de la vida, por supuesto. Sí, exactamente. Son situaciones cuando está en un lugar como que estuve yo en la XW, que era la estación más importante de México, era la catedral de la radio. Todo el mundo quería estar ahí, todo el mundo quería participar entrar a W. Era muy difícil. Me tocó trabajar desde cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta, luego fue Otón Vélez padre, luego Otón Vélez Jr., su gerente era Luis Bortoni y don José Milmo.
Y también Amado Guzmán, que su secretaria era Lola Beltrán, la secretaria de Amado Guzmán en la W era Lola Beltrán. Oye, una pregunta también. ¿Qué tenía la radio de antes que ahora no la tiene, que tiene toda esa época dorada y que se ha perdido? Para ti, ¿cuáles serían como esos puntos que ya no hay? Me imagino que puede ser la música, ¿no? ¿Qué otras cosas son las que tú considerías que tiene la radio de antes que hoy se ha perdido? Mira, esa pregunta es muy difícil. Me han dicho, me han criticado muchas veces. La gente no tiene una cultura musical amplia. La gente Ajá. se evoca por un solo género y no, todos los géneros de la música son hermosas. Hay que saber de todo, hay que tener una cultura musical, una cultura nacional de todo para poder hablar de todo y que sepas o no sepas nada. Entonces mucho me dice, la XW formó una parte de cultura, de mucha mesa con grandes poetas, grandes. Luis Espota, que fue un gran escritor, que fue presidente de la Comisión de Box y Lucha del Distrito Federal, y lo nombró el presidente López Mateos, era su compadre de él, como presidente, hizo un gran trabajo sin saber nada de los deportes. Y lo hizo, me decía, Pablo, ¿qué hago? Me dio, ni modo, y fue una gran labor que hizo los Luis Espota. Muchos escritores fueron amigos míos y que tuvieron programas en la W. Y es una playa de personalidad que me tocó trabajar con ellos desde un principio. Armando Manzanero iba mucho a mi casa. Don Bernardo San Cristóbal, que es el nieto, ahora de los Estaca, fue el director de la XW. Exacto. Mucha gente que pasa. Una de las cosas que digo, ¿por qué no nombran a gente tan importante que también estuvo en la XW? Le digo, mira, una gente que tuvo un programa, un noticiero muy importante, Agustín Barrios Gómez. No sé si tuvo un noticiero con él desde las 6 de la mañana a las 9, todos los días. Y estuvieron en la W. Nadie recuerda a todas esas grandes personas que estuvieron en la W, actores importantes, cuando se mueren, no nombran que también estuvieron en la W. La W estuvo todas esas grandes leyendas que se han muerto, estuvieron en la W. Pero nadie se acuerda. Silvia Pinal tuvo programas en la W, el caso de la vida real, fue no nomás de televisión, fue de radio también, de la XW. Entonces nadie menciona eso, y a mí me da tristeza porque mucha gente, actores importantísimos, Héctor Bonilla, todos tuvieron parte en la W, fueron actores. Yo trabajé con Pedro Armendáriz padre, hizo Véngase con Panto Villa, una radionovela importantísima. Luego trabajé con Pedro Armendáriz Jr., que también estuvo en la W con una radionovela. Los dos ya no están, ya pasaron otro tiempo, ¿no? Pero estuvieron en la W, fue parte importante de la W para la historia. Ahorita me están platicando, quieren presentar en la UNESCO la novela Chucho el Roto, porque Chucho el Roto la quieren poner como un patrimonio cultural de la radio mundial. Duramos 13 años al aire. 13 años al aire. De esa radionovela emblemática, soy yo el único que queda de esa radionovela. Entonces me están preguntando cosas sobre esa radionovela y pues sí, les estoy diciendo las cosas, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo se construía la magia en cabina cuando no había tecnología como ahora? Porque como decías, eran todólogos los efectos de sonido con las tablas, ¿cómo se llaman las hojas? Las que hacían los efectos del láminas y todo eso. O sea, hacíamos, improvisábamos para hacer de un sonido de la nada, con una amplificación de un micrófono. Si el operador lo sube y hacía yo una cosa como esta ahí, y tú cierras los ojos y es una paloma o un murciélago como tú quieres. Entonces con la amplificación del micrófono imaginabas. Nos daban un script, un libreto. Pablo, aquí está. Hacer el efecto de un serrucho. No tienes que tener serrucho, tienes que buscar algo similar que diera el sonido de un serrucho. Entonces, todas esas cosas y nos improvisábamos de la basura, de la nada. Hacer los pasos de mujer eran pasos cortitos, los pasos de hombre
muy lentos, muy pausados. Oye, vamos a hacer una novela campirana que entra con espuelas, pues hacemos con las llaves y con los pasos, las espuelas. Entonces, era imaginación. No tenemos que tener unas espuelas, o tenemos que tener una máquina de coser. Con el diente, con los teléfonos antiguos, tenían un círculo donde marcábamos, y de ahí hacíamos la máquina de coser, hacer el ritmo de la máquina de coser. O las teclas del teléfono, tic, 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 hacemos una máquina de escribir. Hacemos el ritmo de una máquina de escribir. Entonces era bonito porque nos esforzábamos para hacer las cosas como si fueran reales. Claro, y la magia de las radionovelas marcó muchísima historia, marcó, para mí, Juan Pablo, si a mí me dices radionovela, sinónimo XEW, o sea, yo relaciono totalmente una radionovela con la XEW, absolutamente. Pues sí, porque todos los actores que tuve la oportunidad de trabajar con ellos, como Claudio Brook, como todos, el Panzón Pansejo, que fue un radio, comicidad en radio, la banda de Huipambillo, la hora del ranchero, tantas y tantas que tuvo la XW, que no te imaginas la cantidad de auditorio que tenía la XW para hacer tantas y tantas cosas. Hacíamos una etapa que me gustó mucho, fuera dos escritores muy famosos en la XW, fue Raúl del Campo Jr. Y Carlos Chacón Jr. Eran escritores que Carlos Chacón hizo Chucho el Roto, que duramos 13 años al aire. Raúl del Campo invitaba gente importantísima para hacer radionovelas, Freddy Fernández el Pichi, Carlos Cámara, todos ellos trabajaron en la XW. Muchas veces me encuentro a la hija de Cuco Sánchez. Hola, Pablo. Y digo, tu papá hizo una radionovela conmigo, se llamó Anillos de Compromiso. Entonces, todos ellos me conocían porque yo tenía mi carácter, me hacía amigo de ellos. Claro, eres muy agradable, eres muy amigo. No era un operador siempre, así que no. Yo me hacía amigo de ellos. Oye, Juan Pablo, tengo una duda. ¿Cómo hacían los castings, por ejemplo, ahorita en un casting para el doblaje? ¿Cómo hacían los castings la XW, el director, para seleccionar a los actores para las radionovelas? Mira, eso, de las novelas, el productor era el que decidía qué personaje. Llamaba mucho allá gente importante como Silvia Derbez, como Silvia Pinal, como Carmen Montejo, que hizo muchas veces conmigo, Marga López. Entonces, esa gente que eran hombres, había un elenco de actores de la XW, un elenco ya establecido para las segundas partes, porque las primeras llamaban a una figura. Una figura como López Ochoa fue Chucho Roto durante 13 años. Todos los demás eran diferentes. Como la otra vez me estaba diciendo, yo estuve trabajando con Augusto Benedicto, con Luis Beristain, con toda esa gente que hizo muchas radionovelas conmigo. Entonces, Pablo, ¿a poco conociste todos? Sí, le digo, porque eran amigos míos. Trabajaba yo con ellos, hacía los efectos de sonido, hacía la musicalización. Como ves, en una radionovela estaban 3 operadores. Uno controlaba los micrófonos de los actores, otro los efectos de sonido y otro la musicalización. ¿Sabes cómo musicalizábamos nosotros? De los discos grandes de este tamaño, 78 revoluciones, las obras clásicas, buscábamos las partes dramáticas de Tchaikovsky, del Dvorak, de Wagner, y hacíamos la musicalización, las cosas fuertes para cosas dramáticas, las radionovelas. Imagínate, buscar todo eso para hacer, en el sentido, una cosa atractiva para la gente. La radio, si no un operador no le sube el micrófono a un efecto, o no sube la importancia a una voz, no. Mira, la radio, el teatro, tienes que proyectar tu voz al público. La televisión, te ayudas con los movimientos, pero la radio no, la radio con la voz tienes que sacar ternura, alegría, tristeza, todo con tu voz. Wow, qué bonito, qué bonito escucharte y aprender de ti. Y
¿Qué tan importante era la disciplina también? Porque a lo mejor había actores, como lo hay y toda la época ha habido, medio impuntuales, ya muy divos, muy cotizados. ¿Cómo se manejaba esa parte de la disciplina? O sea, a lo mejor había como castigos, como vetos, como todo ese tipo de cosas ya en las novelas, ya como en Televisa, ¿o no? ¿Cómo se manejaba también? Mira, en los años cuando yo entré, las novelas eran en vivo. No había cinta magnética, no había nada. Sí, no, era en Nos vivo citaban a todo. las 8 de la mañana, nos estaban a las 8 de la mañana para leer el libreto. Luego Ok. ya lo corregíamos, para los efectos, para todo. Luego hacíamos un ensayo general. Ok. Ujú. Todo el mundo tenía que estar en puntual porque a las 9 de la mañana empezaba la radionovela. Era en vivo. Ajá. No había manera de echarse para atrás ni para nada. Tenía que a las 9 de la mañana empezaba la radionovela. Si un actor se equivocaba, ni modo, tenía que seguirle, porque Eso no. te iba a Muchas preguntar, veces si los efectos de ¿qué sonido de pasaba? los balazos, Seguían, ¿no? los hacíamos con clorato y el fósforo de los cerillos, lo envolvíamos, pones una moneda y con un martillo hacíamos los balazos. Muchas veces los balazos los hicimos reales con pistolas de verdad. Poníamos costales para hacer los balazos de forma. Era muy peligroso. Era muy peligroso. Y cuando un actor fallaba el balazo en el aire, decía, ay, me dice una puñalada. Cambiaba exactamente. Sí, así, pues tenían que improvisar porque ahí no es de que corte, vamos a repetir. No, aquí no había nada de eso. Todos los programas eran en vivo. Oye, también la parte del radioescucha, acaba de ser el día del radioescucha hace unos días, tan importante, ¿no? Creo que todos bueno, en mi caso, hablando en primera persona, mi Juan Pablo, yo fui radioescucha antes que ser locutora, por supuesto, lo sigo siendo y lo seguiré siendo, ¿no? Pero en esa época, cuando toda la familia se reunía para escuchar la radionovela, para escuchar la radio, para escuchar los conciertos que había en la XCW. ¿Cómo era esa magia también? Y sobre todo cuando podían asistir también a escucharlo en vivo. Mira, esta es parte muy importante de la W. Se cerraba las calles de ayuntamiento para los programas. Había 2 estudios, verde y oro y azul de plata, donde la gente hacía cola para entrar a un estudio, hacía cola para entrar al otro. Fue una época muy bonita porque la gente disfrutaba de ver a los artistas. En la televisión no puedes verlo porque te estorban las cámaras, estorba todo eso. En radio no, en radio estaban junto con los actores. Estaban viendo precisamente. Había un programa que se llamaba La Hora Chrysler, que con la orquesta sinfónica, toda la gente iba de smoking a estar en el programa ahí en el verde y en el azul y plata. Fue una magia muy bonita porque todos los programas en W tenían su concepto precioso para poder que la gente disfrutara ¿cómo te diré? Del estilo de cada programa. Ranchero, tropical, con tríos. Y fíjate, cuando trabajé yo muchas veces con Gabilondo Soler, que fue un gran maestro de infantiles, ese programa era privado, no era con público. Otros programas que trabajé mucho que fue muy importante fue Apague la Luz y Escuche con Arturo de Córdoba. Claro. Sí. Que duraba mucho tiempo, que la hace la apaga, la policía siempre vigila. Muchos programas que quedaron en el recuerdo de las grandes radiodifusoras, de los grandes radioprogramas. Antes decían las novelas se llama Radioteatro del Aire. Radioteatro del Aire. Raúl de Campo, de una novela policíaca, la adaptaba a una radionovela. Entonces hacían las novelas de Agatha Christie y de todo, hechas especialmente para radio. En 1980 se terminó la radionovela. Llegó Jaime Almeida. 80. O sea, la fecha que está escrita, por así decirlo, 1980 concluyen las radionovelas en México. La radionovela llegó Jaime Almeida y puso un programa con un conductor que duraba 4 horas, como que está ahora, y una persona. Entonces, antes todos los programas eran versátiles, había un programa de media hora, otro de 15 minutos, otro de hora no. Ahora el programa normal ahora es una persona
conduce un programa durante 4 o 5 horas con sus invitados. Pero antes no, antes había programas, había como ser pilotos para un programa, para otro, muy diferentes, ¿no? A la época de ahora. Había una versatilidad. Oye, también la parte de los programas de concurso, los programas de concurso, pero también de canto, o sea, creo que también era muy importante, así como las radionovelas, a lo mejor no tanto nivel, tú dímelo, pero también era muy importante los No, mira, concursos. yo duré mucho tiempo transmitiendo Los Aficionados, Ujú. que traía muchos cantantes de ahí. Hice un programa que se llamaba El Rizámetro, duraba 20 años, Ok. con chistes. Había otro programa que se llamaba, ¿cómo se llama? Ay, muchas veces me fue el nombre de concursos de que adivinaban canciones. El Cochinito se llamaba. El cochinito, Duramos sí, sí. 20 años con el Cochinito, con Héctor Martínez Serrano, en paz Ujú. descanse, el locutor del Cochinito y del Rizámetro, donde estuvo Tilín, Carlota Solares, Flavio, toda la gente que se dedicaba a la comicidad estaba en ese programa. La gente mandaba un chiste y competía con los demás para ganar unos puntos. Yo daba los puntos, me acuerdo que el Rizámetro que marca, se agarraba un letrerito y pasaba 100 puntos, 80 puntos, 50 puntos, decía yo. Muy simpática, esa época fue muy bonita. No, yo creo que sí, muy emotiva. El doctor IQ. El Doctor IQ fue una gran programa de cultural. Claro, por supuesto. Duró muchos años con él, el Doctor IQ. Todos esos programas de concurso, de canto, de los aficionados que duramos con Carlos Piquer y Ignacio Antibáñez eran los locutores de ese programa, los aficionados. Fue una etapa muy bonita. Había un que se llama el chaparrito, le decían, era un mozo, tocaba la campana para que cantaba mal, le tocaba la campana y lo eliminaba, ¿no? Vámonos, fuera. Fuera, para nada, ¿sí? Siguiente. No, a mí me hubieran tocado la campana a la primera, Juan Pablo. Bueno, es que la W tuvo tantas y tantos géneros tan hermosos que recordar, como dice, recordar y vivir grandes cantantes de Claro. aquella época. A eso iba para preguntarte. El Flaco de Oro, dicen que era complicado trabajar con él, que era complicado, o sea, entablar una conversación con él, ¿no? Pero, ¿qué tal era? Porque a final de cuentas, igual que Pedro Infante, ¿no? O sea, creo que son dos personalidades con las que tú conviviste y muy de cerca. Fíjate que yo les digo Transformers. En el aire son una cosa y en Se personas llaman son otra. Transformers. Pues son otras cosas muy diferentes porque Agustín Lara tenía un carácter muy duro, Cantinflas tenía un carácter muy duro, Ok. y había otras gentes que tenían un carácter fabuloso, como Sabludowski, Jacobo Zabludowski, que empezó en la W también. Eran sencillos. Me decía Pedro Infante, me preguntaba, chamaco, oye, ¿qué se siente ser tan famoso? No, somos el pueblo. Oh, yo tuve mucha amistad con Javier Solís. Tanto Javier Solís como Pedro Infante era de origen, Pedro Infante de origen carpintero y Javier Solís de origen carnicero. Pero es sencillo. Hay gente que pues, en la persona son una cosa y en el aire son otra, ¿no? Pero yo siempre digo, hay que ser sencillo, que no se le suba a uno, que no pierda uno piso. Hay gente Claro. que... También la fama es muy dura, porque cuando íbamos con Cantinflas, cuando íbamos con el Gamboín, a algún lado a comer, no podíamos comer a gusto, porque pues la misma fama, le decían al dueño del restaurante, un privado, ¿por qué? Porque pues tenía que dar buena cara, dar un autógrafo, llegan a ser tan famosos que ya, tú como que no, yo no soy famoso, pero me están viendo todo el mundo cómo estoy comiendo y todo, pues no comes tan gusto, ¿no? Quiero comer a gusto, claro. Entonces la gente tenemos que buscar un lugar apartado para poder a gusto y platicar, ¿no? Es importante las cosas. Oye, Antonio Cosío también, o sea, otra cosa maravillosa. Cuando tuve la fortuna de conocerlo, yo con Rodrigo de la Cadena, los más de 12 años que trabajé con Rodrigo en Radio 13, cuando yo lo conocí,
fue impactante, o sea, por ahí tengo mi foto, por ahí debe estar mi foto, no sé dónde, pero por ahí tengo mi foto con él, pero fue muy lindo, ese tono de voz tan agradable, tan educado, no sé, o Fíjate, es sea, una cosa importante, José Antonio Cosío, que hizo una novela que se llamó San Martín de Porres. ajá, La voz se identificó tanto con ese personaje que la gente lo esperaba afuera para besarle la mano. Querían que era San Martín de Porres. ujú, Fue secretario de la Asociación Nacional de Locutores. Muchos de los personajes estuvieron aquí como secretarios de la Asociación Nacional de Locutores, ¿no? Entonces, a mí me tocó trabajar con todos ellos, Nacho Santibáñez, con Roberto Figueroa, con tantos y tantos que estuvieron aquí en la Asociación Nacional de Locutores como presidente de la asociación. Me dio mucho gusto ver. Me dijo, oye, papá, pues te conociste a todos, pues casi a todos, le digo, porque pues sí, de los años 50 para acá, yo conocí casi a todos. por supuesto. Me imagino que esta pregunta te la han hecho miles y te la seguirán haciendo hasta que no lo hagas. ¿Ya estás planeando hacer tus memorias, tu libro, tus recuerdos? ¿Ya estás en eso? Mira, Marta, muchas veces digo, yo no me considero yo un erudito ni nadie, fui un No, testigo pero de un testigo eres de la una historia de leyenda de la. la radio viva en México. Punto. Yo te lo Así agradezco mucho, pero digo, conocer con quién conviví, con quién trabajé, cómo fueron mis amigos, que ahorita se acaban de morir, hace poco se murió Alejandro Bustillo Azcárraga, también estuvo ujú, una parte en la W, iba mucho a los aniversarios, mucha gente que estuvo dentro, ligada a la radio, pues sí, me daría gusto platicar sobre ellos porque fueron parte importante de las comunicaciones. claro. Una parte importante que tuve yo con un amigo mío fue un programa un locutor que se llamaba Guillermo Vela. Mm, Guillermo Vela era una parte importantísima. Con Enrique Rosado, Ángel Fernández, que eran amigos míos. sí, Ángel wow. Fernández me regaló el primer carrito de juguete a mi hijo cuando estaba Mm, chiquito. Entonces yo convivía mucho con ellos porque eran parte importante de los grandes cronistas deportivos. Sonia Alarcón, Toña Andere, todos qué ellos convivía con bonito. ellos diarios en el fútbol, porque el género deportivo fue otra cosa muy importante. A eso iba también, a eso quiero llegar porque soy amante de los deportes, Juan Pablo, todos. Todos me gusta verlos, practicarlos y ir a asistir a verlos en vivo, pero en la parte también, como era la parte deportiva, en la XW, cuando también los partidos, o sea, yo soy de las personas que te escucho un partido en la radio, de fútbol americano o de fútbol, o cuando está el mundial, ahí me ponía yo a escuchar los partidos de las elecciones, ¿no? Entonces, creo que los que amamos en los deportes y amamos la radio, se conjugó esta parte importante también del área de deportes y la XW. Fíjate que la narrativa deportiva ha habido un cambio muy fuerte. Antes, ahorita los cronistas deportivos de ahora están gritando mucho. Uh -huh. Demasiado, todavía no pasa nada dentro del ámbito boxístico, futbolero, y están gritando como si pasara algo. Antes no, había un sistema para gritar donde se podía gritar y estar abajo donde se podía estar, no pasara nada. Entonces, desgraciadamente, para llamar la atención, todo el mundo grita. Muchas veces tiene uno que bajar el volumen de la televisión o del radio porque abusan. No soy crítico, no soy nadie para decir la crítica de esas cosas, pero a mi modo de ver cómo eran antes, cómo eran ahora, yo te estoy diciendo la diferencia entre una cosa y de otra, ¿no? Esa es totalmente para ti ahorita esa diferencia. Pues sí, Hoy con pero las digo, redes sociales, las plataformas, Juan Pablo, ¿qué opinas del nuevo estilo de comunicar? ¿qué es mi opinión? Mira, Sí. cuando como tú, una persona culta con conocimientos, es muy bonito que tengas una plataforma porque es una persona que puede hablar con propiedad, que puede hablar con distinción, no con vulgaridad. La calidad, la vulgaridad ha superado a la calidad. ¿Por qué? Por el modo de hablar,
Porque para hablar hay que aprender a usar un micrófono con prioridad, con respeto al público y con respeto a las gentes. Cierto que hay que preguntar y no ser, ¿cómo se dice? Decir las cosas 2 veces o 3 veces repetitivo, tener un amplio vocabulario, no un solo vocabulario, porque mucha gente está abusando, no tiene otra forma de expresarse sino ser repetitivos. No sé cómo tú veas eso, esa es la crítica que estoy haciendo. No, me parece perfecto, porque a final de cuentas, ahora ya abres una cámara en cualquier red social, puedes hablar, ni siquiera necesitas un micrófono, ya lo trae incluido el teléfono, pero sí se ha perdido esa parte para mí, en la parte de la cultura, por supuesto, y también el manejo de la voz, como dices tú, porque a veces son tonos muy agudos que no los pueden regular y que a veces molesta mucho el timbre de voz de ciertas personas y que, como dices tú, no lo regulan. Entonces, creo que es muy importante que haya una educación previa a que te avientes como el borras, como decimos acá en México, para hacer las cosas, mi Juan Pablo. Yo creo que sí, yo creo que es un aspecto muy importante de una personalidad. La personalidad tiene que ver mucho. El buen decir, la presencia, que se ha perdido mucho. Para hacer un programa hay que estar bien presentado. No tanto el respeto para ti, sino el respeto para la gente que te va a ver o que te va a oír. Hay que tener una presencia con una personalidad para poderles demostrar a la gente que tienes cultura y que te importa mucho estar bien para esa persona que está hablando contigo. Sí, totalmente, totalmente. Es un respeto hacia tu persona, por consiguiente es un reflejo hacia los demás. Sí, es parte importante del ser humano. La cortesía, el buen decir, el vocabulario. Y también muchas que me han hecho entrevistas, hay que decir, llevar un estudio de todas las preguntas para poder yo decirles todo lo que tengo que decirles. Es importante estar preparado para una personalidad, depende del género que sea, ¿no? Si vas a hablar a una gente sobre libros, tienes que saber mucho tú de libros. O si van a hablar de científicos, pues tienes que saber algo de cosas científicas y todo, ¿no? Claro. Porque si no hace uno en ridículo. Sí, totalmente. Si yo te digo XCW, me imagino que significa vida, todo. No sé, ¿qué significa para ti si te digo las palabras XCW? XW para mí ha sido mi vida, que me ha dado de comer, me ha dado la alegría de haber conocido tantas y tantas gentes, de haber tenido mi familia, de haber criado a mis hijos. Entonces, a la le debo todo y haber podido mantenerme como ahora. Ahora estoy dentro del sindicato de la XW, del CIEMAR, es el sindicato más antiguo de la radio, Miguel Ángel Palomera. El sindicato de que estoy yo ahorita nació en 1935, 5 años después de la XW. No el Citatín nació en 1960, que es de televisión. La radio fue el CIEMAR, que ha sido el sindicato más antiguo de la radio. Los grandes compañeros todavía que tengo yo ahí en el sindicato me han permitido, y la empresa me ha permitido seguir ahí, darles un recorrido a los muchachos, hacer representaciones de nuestro sindicato en diferentes partes, y me siento activo porque no sé hasta cuánto, pero tener amistades como te tengo a ti, que me da la oportunidad de decir las cosas, y me siento contento conmigo mismo y darte las gracias porque ha sido una formidable conversación contigo y siempre estaré a tus órdenes toda la vida, mi amor. Sí, gracias, Juan Pablo.
Mira, ya nos están saludando desde Venezuela. Bueno, a ti. Dice, saludos desde Venezuela. Ah, bueno, ambos, dice ambos. A ambos, de verso a verso 68. Entonces, aquí hay gente conectada, acá en Facebook, hay gente conectada en YouTube también. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo conociste a la mamá de tus hijos, a tu esposa? ¿Fue dentro también de la radio? ¿Fue parte de la XW? No, todos son Nada que ver. totalmente diferentes, no tiene Ok, nada que ver ni mis hijos ni nada de mi ambiente artístico. Yo me casé en Chiapas, ok, mis ajá, hijos, tengo un hijo ahorita que es funcionario de las Naciones Unidas y mi otra hija vive en Ginebra, Suiza, se casó un francés y viven allá. También trabaja en las Naciones Unidas. wow, qué bonito. ¿Qué tuviste que sacrificar en esta carrera de la XW, en estos más de 70 años, Juan Pablo? Algo que digas, sí pude haber o me hubiera gustado haber hecho esto, pero estaba en este camino. ¿Qué sacrificaste? Mira, cuando se murió mi padre, no sacrifiqué nada porque empecé a trabajar desde los Ujú, 14 años. A ver, empecé a mantener a mi madre a esa edad de los 14 años, luego a mi esposa, a mis hijos. Y, o sea, yo no me arrepiento de nada, no quise haber hecho otra cosa, sino ujú. estuve en un mundo tan, tan, tan Maravilloso. rico que Sí, para mí tenía yo todo ahí, tenía yo diversión, tenía todo para conocer a toda la gente y disfrutar de las personas que trabajaban en la XW, a ver, que me conocieran todo el mundo. Don Emilio, trabajé en 3 generaciones. ok. Trabajé con don Emilio Escara Vidaurreta, el abuelo, luego trabajé con don Emilio Escara Milmo, el hijo, y luego trabajé con don Emilio Escara Jan. Ajá, Y ahorita el otro día es el grupo Prisa, que es el dueño de la XW, Radiópolis, que es ahora Radiópolis. Pero esos grandes cambios de programación, cambios de actitud, con Ricardo Rocha fue el director de la W, ujú, o grandes personajes que estuvieron dentro de la XW. Raúl Azcárraga también estuvo como dirigente. Entonces fueron mi vida. Yo que yo estuviera arrepentido de no haber hecho otra cosa. No, estuve feliz con lo que hice, con lo que seguía haciendo y con lo que estoy ahorita. A mi edad estoy activo todavía y conociendo todas las personalidades que dentro del ambiente nuevos y dar mi opinión favorable o no favorable, pero es una opinión de una gente que vivió desde los años 50 hasta la fecha en la radiodifusión, la comunicaciones de ahora en día. muy hermoso. ¿Qué te sigue emocionando después de tantos años de la radio hasta el día de hoy, Juan Pablo? Yo me sigo emocionado por los recuerdos de haber conocido con grandes estrellas, haber conocido grandes personalidades de la industria de las comunicaciones, haber trabajado con todos ellos, que ya la mayoría ya no está, y que los Ujú, recuerdo con mucho cariño, tanto de la locución como de los deportes, como de las radionovelas. Hice mil radionovelas, imagínate, 1000 radionovelas. wow, Sí, hice fácil, pero fueron radio. muchas radionovelas. Simplemente Wow. Chucho Roto duramos 13 años al aire. San Martín de Porres duró como 3 años al aire. Había una Calimán, parte muy, ¿cuánto duró muy. Calimán? ¿Cuál? Calimán. Calimán fue en Radio Cadena Nacional. Esa fue Ok, otra ocasión. La Chucho Roto fue de la XEW. ok. Pero tuve amistad con todos los operadores de aquella época. Muchas veces Luis de Alba fue el Solimán en Calimán, que fue un gran amigo mío. Todos ellos hicieron radionovelas. Ujú, Que acaba de fallecer, Becerril, que acaba de morir hace poquito. Toda la gente ujú, de doblaje era parte importante de las radionovelas. El doblaje, las radionovelas y la televisión, todos los actores, tanto de radio como de doblaje y radio, eran un grupo, eran una familia. Ahí en la W estaba Audiomaster, donde se hacía el doblaje ok. de Televisa.
Y todos los Ajá. actores y hacían radionovelas también. Fue una parte muy creativa de como la parte importante de las biografías. De las 9:30 de la mañana a las 11 hacemos la biografía de San Martín de Porres, del Papa, Juana de Arco, de la Sagrada Familia. Fue una época muy bonita porque hacíamos biografías, también de las biografías de los músicos, Tchaikovsky, Beethoven, Wagner. Eso no, Eran eso sí no diferentes géneros. conocía, Juan Pablo, eso sí no lo sabía, fíjate. Qué bonito, qué hermoso, qué hermoso. Hacíamos las biografías de todos los grandes personajes. De Dagoberto Cervantes hacía la voz de Tchaikovsky, Schumann, Dvorak. Que la W abarcó todo lo importante de los géneros de la vida musical, artística, poética, de todo eso. Sí fue importante. Grandes poetas, que ahorita se me olvidan los nombres, que trabajé yo mucho con ellos. Roberto Blanco Moeno, Luis Espota, todos tuvieron programas en la W. ¿Cómo se llama? Carlos Loret de Mola, que fue gobernador no el hijo, no el padre, sino el abuelo, tuvo un programa en la W. Carlos Loret, que fue gobernador de Mérida, de Yucatán. Entonces, es que se abarcaba todos los géneros, abarcó la XW. Sí, todo. Porque es como la radio ahora, ya cada estación tiene su estilo, su perfil, pero la W tenía todo, o sea, era todo en un solo lugar. Pues se decía la catedral de la radio en México. Exacto. La catedral de la radio en México. Sigue siendo importante la XW. Hay una cosa muy importante que una persona que quiero agradecer públicamente, se llama Marta de Baile. Me salió un diploma aquí en la cara. Fui al seguro, me abrieron, me dijeron que me lo cerraron, que tenía cáncer. Y Marta de Baile se fijaba en mí en la W, me decía: Pablo, quítate esa bola, te voy a presentar al mejor cirujano plástico de México. Me lo presentó, me quitó esa bola, no me cobró un quinto. Wow. Fue una bendición de Dios, y que todavía sigo cosechando cosas hermosas de la XW. Bravo. Y una gran locutora, una gran comunicóloga, guapísima, inteligente, con una extraordinaria voz, con gran programa, con gran radiodifusión. Magnífica. Marta Baile es maravillosa. Yo le agradezco mucho. A ver, se ve preocupado por mí. Claro. Sin tener una amistad cercana, se quiso preocupar por mí y me ayudó con una cosa que si ya no hubiera estado en la W, ya no hubiera sabido nada. Sí, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Ha sido una madre para mí, un padre, todo. He tenido todo, lo poquito o mucho, ha sido de la XW. Wow. Juan Pablo, ¿cómo te gustaría que te recordara el público? ¿Cuál? ¿Cómo te gustaría que te recuerde el público? ¿Cómo quieres ser recordado? No me recuerde el público, pues yo no recuerdo como público, que me recuerden mis amigos como tú, que me recuerden que había sido una plataforma, una experiencia. Ahí está la foto, mi Marta, mira, ahí está la tocaya. Ahí estás con Carlos Loret, ahí está la foto. Que son amigos míos, me quieren mucho. Y para mí eso es un alimento fabuloso para mí. Estar con ellos todavía, que me recuerden, y esa es mi sensación más grande de la XW, la voz de la América Latina desde México. La voz de la América, el Lalo el mismo, que es un gran amigo mío, que hizo radionovelas conmigo, toda esa gente. Ahí está, se me fue el nombre, cómico, Facundo también. Todos me recuerdan con mucho cariño, porque conviví con ellos y me quieren, me aprecian y saben mi trayectoria de 71 de Angélica María. Me preguntó: ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo no, Pablo? Hicimos esa etapa muy bonita del rock and roll. Esa etapa hermosa que trabajé con Coto. Mira, está eso fue el nombre. Tiene que se me va el avión, como dice uno vulgarmente. Ya se nos va, Juan Pablo. Ya se nos va.
Fíjate, la época que te dije que ¿qué te dije? La época de ese, mira, ahí está, Carlita esa fue gran productora de Estrada, radio y ¿no? televisión. Claudia Estrada me quiere mucho. ¿Qué es lo que la Asociación Nacional de Locutores me ha dado tantos reconocimientos, porque yo soy una persona, un miembro honorario de esta casa, y Así sigo es. siendo, estando aquí con ellos, porque me dan el lujo de estar con todos ellos, estar contigo, y eso es lo que me fascina, a ver, recordar todo eso. Muchas veces me va el avión, tantas cosas quisiera recordar, se me amontonan los recuerdos de Claro. tantas personalidades. Que un día que voy a sacar, veo fotografía por fotografía, de haber conocido la época del rock, como estaba diciendo con Angélica María, que me dijo, Pablo, le digo, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo no? Hacíamos un programa de la época, la era del rock, la W, porque la W marcó todas las épocas. Claro. Ahí conocía Johnny Laboriel, a toda esa gente de esa época, Alberto Enrique Vázquez. Guzmán. Enrique Guzmán yo lo conocí mucho. Tenía un programa con ellos, los Teen Tops, los Crazy Boys y toda esa gente. Se me marcaba la era del rock, se llamaba el programa. Todos los grupos iban ahí, a la W, que fue Wow. una parte importante también de las comunicaciones. No, eres una leyenda de la radio viviente, Juan Pablo, que cuento con tu amistad, gracias a Dios, y, y agradecerte por haber estado aquí, porque ya se nos vino, te dije que no nos iba a alcanzar la hora, para nada. Yo quiero que le digas al auditorio, ¿qué te llevas hoy de haber estado aquí con Marta Valero en El Poder de la Voz? ¿Y qué nos vas a regalar tú? ¿Qué nos vas a dejar, Juan Pablo, a nosotros? Mira, yo voy a dejar un recuerdo hermoso de que me haya importado hablar contigo en tu programa, dejar una historia bonita que me dejaste contar. Y que yo un día que vayas a tu casa y mostrarte todas las grandes fotos, todos los grandes reconocimientos, está mi casa abierta para que hagamos un programa allá más amplio, Gracias. con tantas fotografías de fulano de tal, de Germán Robles, tantas anécdotas que tengo con tantos actores, con tantas cosas, que no podíamos abarcar todo en un momento. No. Era muy difícil. Pero yo te agradezco y estoy contento, estoy feliz de haber estado contigo, una personalidad como tú. Gracias, Marta, te lo agradezco mucho. Estás en mi corazón para toda la vida. Gracias, Juan Pablo. Yo también te lo agradezco mucho. Le agradezco mucho, por supuesto, a nuestra casa, la Asociación Nacional de Locutores de México, al frente de nuestra presidenta Rosalía Boaún Sánchez, que yo también la quiero mucho, la admiro mucho. Es una gran mujer que trabaja por nosotros los locutores acá en México. Y agradecer por el derecho de hablar con apego al derecho, Juan Pablo. Agradecerle, por supuesto, a Carlos Báez, el Caimán, que por ahí anda dando lata como siempre, y también el oso también es parte también ya del equipo también del Poder de la Voz, y agradecerte, Juan Pablo, tu presencia el día de hoy, que ya estábamos con tiempo, luego se juntó algo, tuviste llamados, pero mira, el tiempo de Dios es perfecto y hoy te tocaba estar aquí y a mí compartir el Gracias, micrófono. Marta. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. A Pues ti, bueno, pues esto fue El Poder de la Voz. Gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Esto fue El Poder de la Voz. Se despide su amiga Marta Valero. Hasta la próxima. Gracias.